condiciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es como específicamente el tema del material en el lecho, material en el fondo. Entonces, para efectos de mirar lo que le pasa al material que está en el fondo, digamos que normalmente pues se separan los movimientos, ¿cierto? Una cosa es como el sedimento que está afirmado en el lecho, con una posibilidad de, digámoslo así, desplazarse como rotando o arrastrado o tratando de brincar intermitentemente sobre el lecho y poderse despegar, flotar un poquitico y volver a caer, ¿cierto? Porque tendría una masa, un peso suficiente que lo haría volver a caer en función de las condiciones pues, de corriente que vayamos a tener. Entonces hay una separación en función como del tipo de movimiento, entonces normalmente hablamos como de un movimiento de arrastre de fondo y un movimiento en suspensión. Entonces las herramientas que vamos a ver hoy son fundamentalmente para el tema del sedimento de fondo, ¿cierto? En suspensión digamos que hay otros procesos más advectivos, entonces digamos que tienen una mecánica diferente. Listo. En términos como de esa separación de la que estamos mencionando, entonces digamos que ese material que compone el lecho, ¿cierto? Es un material, digamos que tiene como unas características en generales de ser un material no cohesivo, ¿cierto? Digamos que eso va a ser un elemento muy importante. Y es que las características que vamos a pensar son materiales no cohesivos, ¿cierto? Son como granitos, partículas, piedritas, clastos que van a estar separados los unos de los otros, que pueden estar obviamente en contacto, pero digamos que son como elementos individuales y que la corriente que pasa por encima, pues digamos que va a tener unas características que pueden en función del tamaño de los sedimentos ponerlas en movimiento o no hacerles nada, ¿cierto? Y que los materiales que provienen de la cuenca pues son materiales pues mucho más finos, otros materiales en granulometrías mucho menores a las condiciones de los materiales no cohesivos, que en esos materiales pues digamos que es posible por ser tan pequeñitos, en función como de algunas sustancias químicas generar como condiciones de floc, pero digamos que son materiales que no son provenientes directamente del lecho, sino que vienen de la cuenca, ¿cierto? Entonces ahí diferenciaremos como dos materiales, uno que se va a mover en suspensión y otro que se va a mover como en lavado, ¿cierto? Que es lo que en algún momento habíamos hablado, que era un material muy fino, que proviene de la cuenca, normalmente pues eso es como la mugre, digo yo, como de la cuenca cuando llueve, entonces se hace todo ese barrido y aparece una nube, una concentración de sedimentos bastante cargada de un montón de sedimentos finos, ¿cierto? Son sedimentos muy finos y esos materiales pues digamos que no tienen la masa suficiente para caerse, entonces se mueven fundamentalmente en suspensión, ¿cierto? Básicamente es eso lo que queremos separar. Entonces una cosa es el sedimento cuando lo estamos viendo como si fuera desde dónde proviene, ¿cierto? Una cosa es desde dónde proviene y otra cosa es el modo de transporte, ¿cierto? Entonces digamos que el material viene de la cuenca o el material está en el lecho, esa es la proveniencia. El material que viene de la cuenca normalmente se mueve en suspensión. El material que compone directamente el lecho, a veces en función de la granulometría, una parte de ese material se mueve en suspensión, pero seguramente otra parte se va a mover arrastrada por el fondo, ¿cierto? Entonces el material que compone el lecho se separa como en suspensión y en fondo, y el material que viene de la cuenca, que es ese sedimento de lavado, pues fundamentalmente se va a mover es en suspensión. Y si fuéramos capaces como de medir esas dos componentes, entonces tendríamos una carga que llamamos como la carga total. Digamos que cuando hablamos de carga es como de la cantidad específica de sedimentos asociada a un caudal. Entonces tendríamos como una suma de lo que va por fuera del fondo y lo que va pasando en suspensión, ¿cierto? Es básicamente como la suma de las dos componentes que vayamos a tener. En el movimiento de fondo, ¿cierto? Entonces digamos que se habla mucho como de una tracción, ¿cierto? La tracción es como si uno pudiera como amarrarle una cuerdita, como una bolita, una piedrita, y la velocidad del flujo, pues como que la va arrastrando, ¿cierto? Como que la va traccionando sobre el fondo, y obviamente pues en función de todo lo que ocurre en el lecho, digamos que ese material, como les decía ahorita, pues se va como arrastrado, pero también puede rotar sobre su eje y moverse rotacionalmente sobre el fondo.
y en función pues también de las características del lecho, ese material a veces logra como despegarse del fondo, hacer una especie de brinco, pero como tiene peso vuelve y se cae, ¿cierto? Entonces esa es como la dinámica de ese movimiento de condición de tracción. Y esa última condición, pues digamos que es la que ustedes ven en la diapositiva, que es lo que se denominan como los saltos intermitentes, ¿cierto? Digamos que en función de la turbulencia, el flujo no se comporta como una banda transportadora, ¿cierto? Sino que el sedimento se mueve un poquito, para, espera ahí algún ratico, luego viene otra vez la corriente, como es una corriente turbulenta, recuerden que a veces tiene como unos esfuerzos aparentes, unas cosquillitas ahí que son capaces de generarle un poquitico más de condición de esfuerzo al flujo, entonces son capaces de movilizar los sedimentos que en algún momento están quietos y los sedimentos están así, ¿cierto? Unas veces están con condiciones de movilidad, paran un ratico, luego se mueven, paran un ratico y así sucesivamente. Pero están siempre en contacto con el fondo. Y adicionalmente, pues hay otra parte del sedimento que se va a mover en suspensión continua, ¿cierto? Es un material que por ser con una granulometría muy pequeñita, va a tener una masa muy pequeñita, entonces los remolinos de la turbulencia que hay dentro del flujo, pues digamos que como que lo mantienen en resuspensión, no lo dejan caer, ¿cierto? Aunque él pudiera querer por condición de gravedad tratar de sedimentarse, pues el efecto de la turbulencia y los remolinos que se generan dentro de la turbulencia, pues digamos que no lo dejan caer y ese va a ser el parámetro clave para que el sedimento como tal se mantenga en suspensión dentro de la corriente del fluido. Listo. En términos de lo que llamamos entonces la condición de iniciación, digamos que se parte como de un diagramita de flujo, ¿cierto? Es un diagramita de flujo donde básicamente se asumen muchas cosas, ¿cierto? Digamos que a sol de hoy, digamos que la herramienta que utilizamos es una herramienta derivada por allá a finales de los años 30, de la cual pues se han hecho pues múltiples revisiones, hay autores pues que no han estado como muy de acuerdo con la formulación inicial, la han revisado, cogieron la base de datos, han hecho experimentaciones propias, ¿cierto? Pero digamos que en términos generales se rescata la herramienta que vamos a ver y aunque es muy criticada, ¿cierto? En algunos momentos puede ser muy criticado porque eh, son condiciones como muy ideales, muy de laboratorio, digamos que es como la base para efectos de luego ya poder hacer un análisis como más complejo, como en otras condiciones ya como de flujos reales, ¿cierto? Entonces las hipótesis que consideramos como base para el planteamiento, pues es lo primero que el caudal sea constante, ¿cierto? El material es el caudal es constante y eso me define una condición de flujo estacionaria. Y eso es muy importante porque de alguna forma lo que estamos es indicando que la velocidad es uniforme, ¿cierto? Es constante a lo largo del tiempo. Lo segundo es que ese fondo del canal, ¿cierto? Es como si fuera una superficie rígida, entonces es como si las piedritas estuvieran puestas, ¿cierto? Puestas encima de esa superficie rígida y cada elemento de sedimento, pues digamos que tiene la posibilidad de arrancar a moverse en función de esa velocidad con la que viene el flujo. Suponemos flujo uniforme y por lo tanto lo que estamos pensando es que hay como un balance de fuerza, ¿cierto? Esa condición de velocidad constante básicamente es como para que en la sumatoria de fuerzas externas no tengamos aceleración. Entonces igualamos esa ecuación a cero y solamente vamos a tener dos fuerzas, ¿cierto? La fuerza que quiere mover el flujo, que va como hacia adelante, y una fuerza resistente, que es la que hay en la diapositiva, aparece como una fuerza de cizalladura, ¿cierto? Que es lo que hablábamos esta semana, es la fuerza asociada al esfuerzo cortante. Entonces, si eso se lleva como un diagrama de flujo, esto sería pues como una representación de un canal con una geometría dada, esta sería la pendiente del fondo, esta sería una sección transversal definida por una variable A, la velocidad del flujo viene como en esta dirección, de izquierda a derecha, y este volumen de control que ustedes ven ahí, pues digamos que va a estar parametrizado en términos de tener una sección transversal A y una longitud L, ¿cierto? Entonces yo ahí que tengo un peso de agua, ¿cierto? Básicamente ese es un peso de agua y en función de la pendiente que tiene el canal, pues esta es como la componente del peso en la dirección del movimiento, ¿cierto? Digamos que todo este vector que ustedes ven aquí sería el peso de la columna de fluido que yo tengo acá,
pero solamente este pedacito, ¿cierto? En función de la pendiente, eso va a depender de la pendiente, en función de que la pendiente sea más alta, pues esta componente de peso va a ser mayor. Entonces, este pedacito de fuerza es la fuerza que ataca directamente el sedimento, ¿cierto? Y esa es como la que llamamos la fuerza motriz, ¿cierto? Esa es la fuerza motriz. Entonces ya el balance de fuerza lo que nos dice es, bueno, si usted desarrolla esa fuerza motriz en sentido contrario, se debe desarrollar otra fuerza que vale lo mismo, ¿cierto? Es la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y esa es la fuerza resistente. Entonces, aquí lo que tenemos es el balance entre las dos fuerzas, ¿cierto? La fuerza que trata de mover el fluido, que está definida en función del peso, igual a la componente de la motricidad, ¿cierto? Entonces esta motricidad lo que estamos diciendo es que si es un peso, eso debe ser el gamma del fluido, que sería este gamma que tenemos aquí del agua, multiplicado por el volumen, y el volumen está definido por el área por la longitud, y el seno del ángulo que lo tenemos aquí. Entonces, esta es como la fuerza que trata de mover el sedimento, ¿cierto? La componente del peso en la dirección del movimiento. Y en sentido contrario, entonces aparece el esfuerzo cortante en la pared es ese estado sub cero, esa es la fuerza, el esfuerzo de cizalladura del que hemos hablado, y eso está aplicado en una fuerza, en un área que es el área que es un área de fricción, ¿cierto? Entonces tenemos el esfuerzo aplicado multiplicado por el área de fricción, entonces el área de fricción sería todo este perímetro por lo que tiene de longitud. ¿Listo? Entonces, la zona del canal en donde se ejerce la fricción va a estar definida por el producto entre el perímetro y la longitud, y lo que se hace es que igualamos esta componente de la fuerza motriz con esta componente de la fuerza resistente. ¿Listo? Entonces, de ese planteamiento lo que hacemos es despejar cuánto vale como la fuerza motriz en función de las variables del flujo, ¿cierto? Yo lo que quiero saber es cuánto vale ese tau sub cero. Entonces, igualo las ecuaciones, tiro este componente para el lado derecho, aparece, bueno, se me cancelan las longitudes, me queda la relación entre el área y el perímetro, y la relación entre el área y el perímetro se llama radio hidráulico. ¿Listo? Entonces, lo que nos dice esta ecuación en este planteamiento con esas hipótesis es que ese esfuerzo cortante yo lo puedo calcular en función del gamma del agua, el radio hidráulico y la pendiente del canal. ¿Listo? Entonces, esta es como una de las ecuaciones básicas para efectos de poder calcular la movilidad de los sedimentos que tenemos en el lecho. Entonces, cuando llevamos esas fuerzas, ¿cierto? Como al diagrama de cuerpo libre, pues digamos que en el diagrama de cuerpo libre, pues un sedimento va a estar sumergido, entonces también puede desarrollar otras fuerzas, ¿cierto? No solamente la fuerza con la que el fluido lo empuja y la fuerza resistente, sino que ese sedimento también puede tener como una componente de flotabilidad, ¿cierto? Porque es un elemento que está dentro del agua. Obviamente, pues el sedimento que está en el fondo tiene una densidad relativa que ya hemos hablado que vale 2.65, entonces claramente él no va a flotar de por sí, pero sí tiene una fuerza de boyancia, ¿cierto? Sí desarrolla una fuerza de boyancia, solo que el peso pues es mayor a la fuerza de boyancia, entonces el sedimento se nos queda en el fondo. Pero sí tenemos como la posibilidad de que ese término se pueda incluir, ¿cierto? Y ese término en función de la masa que tenga el sedimento que tenemos en el fondo, pues puede tener a veces una valoración muy pequeña y a veces una valoración que sea mayor, ¿listo? Cuando ya digámoslo a nivel experimental, ¿cierto? Ya alguien se pone como a jugar con sedimentos dentro del canal, entonces el trabajo del que hablábamos hace un ratico está fundamentado en un gráfico que se llama el gráfico de Childs o la curva de Childs, que es la que ustedes están viendo en este momento. Entonces, Childs, digamos que tenía como objetivo, a partir de un análisis dimensional, pues poder identificar como cuáles eran las condiciones de estabilidad de los sedimentos, ¿cierto? Básicamente ese era como su propósito. Entonces él lo que tenía era como distintos materiales o distintos granos, distintas piedritas de diferentes tamaños y de diferentes minerales, ¿cierto? Ustedes ven aquí pues un listado de minerales buscando tener una variación en la densidad, en la gravedad específica de ellos, entonces tenía cosas con una densidad relativa tan bajita como 1,06, pero por allá tuvo pues elementos de acero que tienen una densidad relativa de 7,9, entonces digamos que, y obviamente el rango de las arenas, entonces tenía diferentes arenas con densidades relativas de 2,65. Entonces, Childs lo que hacía era que entonces que en un canal
ponía los clastos, ¿cierto? Ponía granulometrías uniformes y luego le tiraba agua al canal, aumentaba el caudal hasta cierta condición de velocidad conocida y miraba qué materiales se podían mover y qué materiales no se podían mover, ¿cierto? Básicamente ese era el experimento. Y luego mediante los parámetros adimensionales que él formuló, analizaba como la condición de la estabilidad. Entonces, lo que Childs encontró fue como esta nube de puntos que ustedes ven acá, ¿cierto? Esta nube de puntos que ustedes ven acá, estos son como parte de la experimentación que realizó Childs. Entonces, lo primero es que él identificó que el fenómeno estaba en función de un parámetro que se denomina Reynolds cortante o Reynolds de pared o Reynolds de la frontera, ¿cierto? Entonces, ese valor de Reynolds, digamos que se escribe igualito a como normalmente trabajamos el número de Reynolds, una velocidad por una longitud sobre la viscosidad cinemática. ¿En qué hay que tener cuidado? Pues que esto es un Reynolds, llamémoslo así, como de partícula, ¿cierto? Es un Reynolds asociado al sedimento. Entonces, esta velocidad que hay aquí es lo que hemos llamado la velocidad cortante o la velocidad asterisco, y el tamaño que tenemos aquí no es el tamaño ni el rollo hidráulico del flujo, sino el diámetro del sedimento que vamos a mover, ¿cierto? Entonces, esto es un Reynolds porque es una velocidad por un diámetro sobre una viscosidad, pero la información que tenemos aquí es velocidad cortante y el tamaño medio del sedimento que nosotros queremos analizar, si está en condición de movilidad o no se está moviendo. Listo, básicamente es eso. Y en el eje vertical, ¿cierto? Digamos que en otras palabras, aquí que tenemos es como un régimen de flujo, ¿cierto? Como si fuera de partícula, pero es un régimen lo que tenemos acá. Y en el eje vertical, entonces ya tenemos una variable que en este gráfico aparece aquí como F asterisco, que lo denominan esfuerzo de cizalladura o esfuerzo cortante adimensional, y aquí llamamos como el parámetro de movilidad crítico, ¿cierto? Entonces el parámetro de movilidad está en función de ¿qué? De un esfuerzo cortante dividido una relación. Entonces aquí es que se hace el gamma del sedimento menos el gamma del agua por el de 50, ¿cierto? Eso que ustedes están viendo ahí es lo que está escrito como en la parte de abajo de la diapositiva, ¿cierto? Entonces yo tengo una variable y, ¿cierto? Lo que tengo en el eje vertical, que es un esfuerzo, ¿cierto? Un esfuerzo dividido como un parámetro de estabilidad, ¿cierto? Miren que esto es como decir, el gamma del sedimento menos el gamma del agua, es como esa diferencia entre el peso del sedimento menos el peso del agua, ¿cierto? Como en función de su estabilidad, multiplicado por el diámetro, ¿listo? Entonces yo aquí tengo una relación de un esfuerzo aplicado sobre un esfuerzo, llamémoslo así, resistente. Y esa relación de esos dos esfuerzos está en función de un número de Reynolds, ¿listo? En otras palabras es lo que estamos viendo ahí. Este gráfico, así como se formuló, digamos que es un problema, llamémoslo así, de tipo numérico, ¿cierto? Porque es un problema de tipo numérico, porque yo tengo algunas variables, están tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, tengo el diámetro aquí y tengo el diámetro acá, ¿cierto? Entonces, yo no tendría una función explícita para el diámetro porque lo tengo en ambas variables, ¿cierto? Tanto en la X como en la Y. Y ya nosotros habíamos comentado que el esfuerzo se relaciona con la velocidad cortante. Entonces, de alguna forma, ahí también hay como una especie de redundancia, por así decirlo, en las variables, y lo que genera eso es que yo tenga como un gráfico que es implícito en términos de la solución, ¿cierto? Entonces, que lleva como a soluciones de tipo iterativo, por así decirlo, ¿cierto? Porque yo no voy a poder relajar de entrada y despejar una variable en función de la otra, sino que la tengo metida dentro del mismo argumento de la función. Pero bueno, ya miraremos ahorita cómo se resuelve esa herramienta. Y en función de esta experimentación, digamos que estos números que hay aquí, entonces ya el análisis experimental lo que dijo fue identificar, vea, este comportamiento, ¿cierto? Lo que nos interesa analizar es como la tendencia media para poder saber a partir de dónde se mueven o no se mueven los sedimentos. Eso es lo que muestra esta línea que ustedes ven aquí, ¿cierto? Entonces, lo más, llamémoslo así, significativo fue de la experimentación de Childs fue poder identificar esta curva, ¿cierto? O esta función que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Entonces aquí hay un comportamiento y ustedes ven que es un comportamiento que está como por tramo, ¿cierto? O sea, no es un comportamiento único, generalizable en una función
con la misma naturaleza de función, sino que como que por aquí los puntos varían como de una forma, como que por aquí los puntos varían como de otra forma, y que por aquí en adelante como que los puntos varían de otra forma, ¿cierto? Entonces eso lo que genera es como un problema de ajuste, ¿cierto? ¿Qué función le ajustamos en función de qué diámetros, en función de qué tamaños, en función de qué régimen de flujo? Esa ecuación, digamos que vamos a ver enseguida, pues diferentes propuestas, ¿cierto? Hay muchas propuestas que los autores cogieron como la base de datos de Childs, como les digo, y han tratado pues como de plantear distintas ecuaciones para poder parametrizar esta línea. Entonces, esta línea es lo que nos identifica lo que está estable y lo que no. ¿Cómo lo definen? Los puntos, las parejas que estén por encima del abaco, por encima de esta línea, ¿cierto? Van a ser puntos donde hay movimiento. ¿Listo? Los puntos que estén por debajo de la línea, ¿cierto? Lo que está por debajo implica que no hay movimiento. ¿Cierto? Entonces yo tengo una combinación, una pareja XY. Entonces una combinación de Reynolds con una combinación de esfuerzo me define un punto. Lo que esté por debajo de esta línea no se mueve, ¿cierto? Y lo que esté por encima de esta línea sí se está moviendo. ¿Listo? En condición turbulenta, ¿cierto? Que es como la condición que surge como de aquí en adelante, ya lo que se considera es que este comportamiento es como una línea recta, listo, como de aquí en adelante. Ese valor límite, ustedes lo ven aquí, sería más o menos este que ustedes ven acá, listo. Según este gráfico que ustedes están viendo en este momento, ese valor límite sería por acá, como del orden de 0.06, listo. Childs en su momento y otros autores han considerado un valor un poquitico menor, ¿cierto? Como de 0.045, 0.047, ¿cierto? Pero digamos que en este gráfico ustedes ven que de aquí en adelante, digamos que este valor que tenemos acá de 0.06 nos está indicando que de aquí para adelante todos estos se van a mover por la condición del número de Reynolds. Esa misma, digámoslo así, análisis o trabajo con canales particulares fue hecho como por otro señor de apellido Lane, y digamos que Lane fue tal vez un poco más práctico. Él decía, no, a mí me interesa saber es directamente el diámetro, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño que el sedimento es capaz de mover? Entonces él identificó en función pues como de diferentes resultados, diferentes curvas, ¿cierto? Entonces aquí hay un montón de trabajos experimentales hechos por mucha gente donde se relaciona el esfuerzo aplicado en función del diámetro, ¿listo? Entonces aquí digamos que hay una variación, pero ustedes ven que la variación no es como uniforme o regular, ¿cierto? Digamos que ustedes ven muchos modelos y los modelos como que dan cosas distintas, ¿cierto? Dan cosas distintas, entonces no es una herramienta como lo suficientemente robusta para poder hacer un cálculo de definición de umbral o de estabilidad de sedimento, ¿cierto? Porque hay como muchas funciones y aquí un mismo valor puede mover distintos tamaños de sedimento, entonces no hay como un criterio homólogo para poder hacer esa diferenciación, ¿cierto? De qué tamaño se mueve con un esfuerzo dado. Volviendo como al tema del umbral de movimiento, de poder definir esa curva, entonces digamos que lo más normal, lo que ustedes más van a encontrar en la literatura, es que la curva tiene como tramos, ¿cierto? Entonces es como decir, bueno, yo tengo una variación recta como desde por aquí como hasta por acá, y luego tengo un pedacito de curva y es una curva desde este valor hasta este valor, y luego otro pedacito de curva desde este valor hasta este valor. Eso es lo que ustedes van viendo acá, ¿cierto? Entonces, un señor de apellido Yalin, entonces dijo, bueno, yo podría simplificar un poco esa definición de qué se mueve y qué no se mueve con estos tamaños, ¿cierto? Entonces aparece una variable que se llama el diámetro asterisco, entonces el diámetro asterisco es igual a esto, ¿cierto? Esto que tenemos acá. Entonces, si yo voy a calcular el diámetro asterisco, necesitaré conocer el D50, necesitaré conocer la densidad relativa, necesitaré conocer la viscosidad cinemática. Listo. Cuando yo calcule este de asterisco, entonces ese valor va a caer seguramente dentro de un rango, y en función del rango en donde obtengamos el valor del de asterisco, pues ya tendré una función para calcular el parámetro de movilidad. Listo. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces, esta es una propuesta de poder pintar la función que me está definiendo qué está por encima y qué está por debajo, qué se mueve y qué no se puede mover, ¿listo? En otras palabras.
Esta es otra propuesta, ¿cierto? Entonces, otro señor, ya un poquito más acá, entonces Conrail lo que dice es no. La propuesta mía va a estar definida en función del ángulo de estabilidad interna del material, entonces define esta función, ¿cierto? Cuando el de asterisco sea menor a 0.3 y define otras funciones en función de cuánto está valiendo el parámetro de asterisco, ¿cierto? Pero miren nuevamente que son funciones como por tramo, ¿cierto? Dependiendo del valor que tengamos de asterisco, pues vamos a tener una función que nos permite calcular ese parámetro de movilidad que tenemos en el eje Y. Listo. Este es otro tipo como de expresiones, ¿cierto? Como de búsquedas de herramientas un poquito más prácticas, como para poder saber qué condición de altura o en qué condición de pendiente un sedimento se puede mover o no se puede mover, ¿cierto? Entonces digamos que aquí nos hablan como de poder multiplicar la altura del flujo multiplicado por la pendiente. Miren que estos son variables de movilidad de sedimentos como la que teníamos ahora en esa función de gamma por R por S. Entonces esa es la motricidad del flujo. Entonces aquí hay un parámetro como de motricidad y de alguna forma aquí hay como una resistencia en términos del tamaño, ¿cierto? Entonces esto es como una desigualdad que indica qué material puede ser arrastrado o qué material puede quedar depositado, ¿cierto? Es, en función de lo que me dé el valor, pues comparativamente se podría estimar con estas ecuaciones que funciona el móvil, qué tamaño, perdón, está en condición de movimiento o qué parámetro está en condición estable. Listo, sería como otra forma de ver a partir de experimentación que se hizo en determinado momento. Aquí hay otras ecuaciones, digamos que es más de lo mismo. Hay muchas expresiones, muchos autores han hecho como ajustes distintos, entonces digamos que este se preocupó no tanto por tener una variable auxiliar, sino trabajar directamente con el diámetro, pero lo mismo, ¿cierto? Entonces el parámetro de movilidad crítico está definido en función de ese tamaño de sedimento. Esta es otra gráfica, pues mucho más práctica, ¿cierto? Mucho más simple, son modelos lineales, ¿cierto? Entonces simplemente se coge el diámetro, el de 50 del tamaño del lecho, se multiplica por un número y en función de eso pues se calcularía ese parámetro de movilidad crítica. Listo, son más representaciones como de la misma condición. Esto es otro ajuste, ¿cierto? Entonces lo mismo, parámetro de movilidad en función del de asterisco, listo. Entonces hay diferentes enfoques como para poder hacer la movilidad. En los ríos de lechos en grava, ¿cierto? Digamos que hay algo bastante complejo, tiene que ver que hay normalmente como dos granulometrías dominantes o dos modas, ¿cierto? No es una función así en campana de Gauss, sino que lo que uno ve es que hay unos tamaños muy pequeños y hay unos tamaños muy grandes, ¿cierto? Entonces, esa condición de que hay unos tamaños pequeños y que hay unos tamaños más grandes lleva a un concepto que es como el escondimiento. Entonces, el escondimiento se refiere a que los tamaños más grandes pues cubren los tamaños más pequeños y los protegen del esfuerzo cortante cuando el esfuerzo cortante los va a mover, ¿cierto? Eso tiene pues físicamente una complejidad con lo que nosotros planteábamos hace un momento con el diagrama de Childs, porque si yo tengo un lecho donde la granulometría, ¿cierto?, es uniforme, pues listo, un esfuerzo trabaja bien en un tamaño dado, pero si yo tengo un lecho que se compone tanto de materiales pequeños como de materiales muy grandes, ese esfuerzo cortante, digamos que uno dice, bueno, y a partir de qué esfuerzo, ¿cierto? O sea, se lo aplico al material pequeñito, se lo aplico al material grande. Entonces, ese efecto como tal, digamos que Gary Parker entonces lo llamó función de escondimiento y a partir de eso surgió algo que es decir, no, entonces hay que suponer, hay que tener una hipótesis que es esa, la hipótesis de igual movilidad. Entonces la hipótesis de igual movilidad lo que nos dice es, bueno, en los lechos en grava hay un parámetro de esfuerzo, hay una magnitud de esfuerzo a partir de la cual todo el lecho se mueve, tanto lo pequeñito como lo grande, ¿cierto? Entonces el problema es, bueno, ¿cómo hallamos ese parámetro de igual movilidad? ¿Cómo desarrollamos una función de escondimiento para poder relacionar que ante un esfuerzo dado, pues no, si hay movimiento o no hay movimiento de los sedimentos que componen el lecho? ¿Cierto? Entonces en las corrientes de montaña, que es donde normalmente tenemos, como les digo, la doble condición de tener como una curva bimodal, dos tamaños característicos de sedimentos, pues se nos hace más compleja la determinación de las condiciones de movilidad de sedimento. ¿Listo?
Bueno, esos son los parámetros adimensionales con los que trabajó directamente Parker pues en su trabajo, y estas son como las funciones de escondimiento, ¿cierto? Entonces él aquí está especificando un parámetro de movilidad crítico en función de un tamaño dado de la curva, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño que yo quiero mover con relación al tamaño medio, ¿cierto? Entonces en esa condición del ábaco de Parker, entonces digamos que la función, digamos que miren que cierto, está en función de qué tamaño quiero mover con relación al de 50 que tengo asociado a la granulometría media del lecho, y es un modelo pues potencial, y este numerito pues es lo que Parker llamaba como el factor de escondimiento, listo, que no es uno, ¿cierto? Entonces obviamente es un modelo no lineal en función de la presencia de un diámetro de un tamaño dado con respecto al tamaño medio, básicamente es como lo que la función está tratando de recoger ahí. Como habíamos hablado, entonces digamos que el esfuerzo cortante no es una variable como muy intuitiva, ¿cierto? Sino que es posible para nosotros más fácil ver, más que esfuerzos, hablar de velocidades, ¿cierto? Entonces es posible pasar de los parámetros de esfuerzo a los parámetros de movilidad en función de la velocidad. Hay un diagrama, bueno, pues ya miramos si lo tenemos aquí, que es el diagrama de Hultstrom. Entonces aquí lo que se hace es como cambiar a un lenguaje más empírico, ¿cierto? Más de visualización empírica. Entonces yo podría conocer la velocidad, este es el mismo parámetro, el mismo denominador que teníamos en el parámetro de Childs, y en función de eso, pues yo vería las cosas no en función de esfuerzo, sino en función de velocidad. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es una forma de poder hacer como esa transformación entre el esfuerzo y la velocidad, buscando tener mejor lectura de los datos directamente, ¿cierto? Para efectos pues de poder hacer la comparación o la información del análisis de segmento. Y aquí, pues bueno, más modelos, ¿cierto? Como les digo, de esto hay demasiados modelos tratando pues como de llegar a una condición más Cautor, digámoslo así, propone algo para lo que él considera que es más simple, ¿cierto? Es sobre el mismo problema tener distintas ecuaciones buscando seguramente mayor simplicidad en la solución numérica, ¿cierto? Hoy por hoy, pues digamos que no es un problema que yo tenga la variable implícita dentro de un esquema, pero hace unos años pues sí era bastante difícil por temas de cálculo, entonces se buscaban como ecuaciones que fueran explícitas para facilitar un poquito los cálculos, ¿cierto? Porque obviamente eso implicaba dificultades de cálculo para la programación numérica en un software, pero como les digo, pues ya cualquier programa es capaz por cualquier rutina de hacer esa solución de una función implícita. Y este es el que les decía que es el diagrama de Hultstrom. Entonces este es otro autor que se basó fundamentalmente como en tema de una relación de diámetro con velocidad, ¿cierto? Un diámetro con velocidad, y aquí hay como tres condiciones, ¿cierto? Entonces ustedes ven esta curva que tiene una forma muy similar a lo que tenemos en el comportamiento de la curva de Childs, y de aquí en adelante entonces dice, esto se erosiona, lo que esté por aquí está como en condición de transporte permanente, y lo que esté de esta línea para abajo pues no es capaz de mover, ¿cierto? Entonces ustedes ven que el tamaño me aumenta con el eje, tengo velocidades pequeñas, entonces lo que me dice es que una velocidad de 1 centímetro por segundo pues no es capaz de mover una partícula de 2 milímetros, ¿cierto? En otras palabras, esa sería la lectura del gráfico como tal a la hora de irlo a utilizar. Entonces, la idea ahí, ¿cierto? Es que identifiquemos que nosotros vamos a tener como herramientas basadas en fuerza, que sería el esfuerzo cortante aplicado sobre el lecho, pero que si se nos es un poco más fácil visualizarlo, pues digamos que también lo podemos llevar a velocidad para poder determinar qué velocidad es capaz o no de mover un tamaño dado que esté en el fondo, ¿cierto? Digamos que en últimas, esa es una como de las preguntas constantes, ¿cierto? Poder identificar si los sedimentos que están en el fondo se mueven o no se mueven ante cierto valor de velocidad, ¿cierto? Básicamente esa es la pregunta que nos hacemos cuando estamos solucionando un problema de iniciación del movimiento. Bueno, esto tiene que ver más como con otras experimentaciones, ¿cierto? En función de poder identificar valores de velocidad que generan erosión en los canales, ¿cierto? Básicamente para no superar esos valores de velocidad, ¿cierto? Se diseñan canales con pendientes suaves, velocidades bajitas, y si las velocidades son bajitas, pues lo que estamos asegurando es que el material que está en el lecho pues no se va a desprender, ¿cierto? Entonces es como
lo que se llama el diseño de canales estables, ¿cierto? Buscar diseñar un canal con el objeto de que yo no lo vaya a erosionar por poner la magnitud de la velocidad en una magnitud que sea tan grande que me empiece se empiece a llevarse los materiales que tenemos en el fondo. Listo, básicamente es como lo que se busca como con estos valores de referencia. Obviamente pues están dados como para canales, llamémoslo así, como canales de riego o canales donde no hay revestimiento, ¿cierto? Si no tenemos revestimiento, pues lo que esperaría uno es darle al canal una velocidad lo suficientemente baja para que no se lleve la pared, ¿cierto? No se lleve los materiales que componen el lecho porque pues lo estaríamos erosionando. Básicamente es eso. Y esa tablita es una tablita que aparece en el libro de Julien, que trata de alguna forma como generalizar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos unos tamaños, ¿cierto? Unos tamaños medios en función de la distribución de tamaños de la clasificación de suelos. Para el valor medio, este sería el de asterisco, este sería la relación de un ángulo de reposo teórico, este es el parámetro de movilidad crítico, este es el esfuerzo cortante crítico, esta es la velocidad crítica, ¿cierto? Entonces, este es como el valor que hace mover un tamaño aquí, este es el valor que hace mover un tamaño aquí, ¿cierto? Digamos que es como una recopilación, llamémoslo así, de toda la teoría de estabilidad. Y es decir, yo tengo un material en el lecho, ese material a partir, cuando le llegue cuánta velocidad ese material se empieza a mover, ¿cierto? Con todas esas hipótesis de las que hablamos en el principio, que el flujo sea permanente, que la granulometría del lecho sea uniforme, ¿sí? que la carga de agua, que la profundidad del flujo siempre sea la misma, ¿cierto? Entonces, eso es como un valor de referencia, ¿cierto? Es como cuando uno calcula el flujo uniforme en los canales abiertos, ¿cierto? Eso no es que sea exactamente así como uno lo está condicionando, no, porque así no va a ser, ¿cierto? El caudal cambia, los sedimentos que hay en el lecho no son completamente uniformes, uno tiene un montón de tamaños ahí, pero uno empieza el análisis sobre los tamaños medios y ya luego pues empieza a preguntar, bueno, ve, si los medios no se mueven, ¿será que los finos se mueven? Entonces ya uno empieza como a analizar conjuntamente las condiciones de movilidad para poder tener órdenes de magnitud en términos de lo que el problema esté trabajando. Listo. En suspensión, ¿cierto? Que es la otra componente del movimiento, digamos que el criterio no se basa en el abaco de Childs, ¿cierto? Cuando estamos hablando de suspensión, el criterio fundamentalmente es decir, vea, la partícula que está metida dentro de la columna de fluido tiene un peso, ¿cierto? Tiene una masa. Y esa partícula se va a caer, ¿cierto? Se va a caer naturalmente por su masa, ¿cierto? ¿Y a qué velocidad se cae? Eso es lo que define la velocidad de sedimentación, ¿listo? Que es este omega que ustedes están viendo ahí, que creo que por ahí les pasé alguna vez un documento con muchas ecuaciones para calcular velocidad de caída, ¿cierto? Entonces, yo tengo una granulometría, esos sedimentos se quieren caer, se quisieran caer a la velocidad de caída, listo. ¿Y por qué no se caen? Porque dentro de la turbulencia que tiene el flujo hay unos remolinos internos y se definió, bueno, entonces en función de la velocidad cortante, que es la velocidad característica de la turbulencia, si yo comparo la velocidad de caída comparada con la velocidad cortante, de esa relación me tiene que salir si se cae o no se cae. Listo. Entonces un autor dijo, listo, entonces ¿cuál debe ser el equilibrio? Como si la partícula no se cayera, ¿cierto? Cuando la partícula no se cae, cuando la relación entre la velocidad de corte y la velocidad de caída sea igual a 1, ¿cierto? ¿Cuándo se caería el sedimento? ¿Cierto? ¿A partir de qué valor se cae el sedimento? Cuando este valor es mayor a este valor, ¿listo? Y si me pasa lo contrario, o sea, si la velocidad cortante es mayor a la velocidad de caída, pues como que el sedimento flota, ¿cierto? Flota más. Entonces, de aquí, de 1 para arriba, esto no se cae. Si esto es menor a 1, el sedimento se cae. ¿Listo? Otro señor dijo, no, eso como que es demasiado exigente con la partícula, porque la condición de turbulencia no se basa como en esa condición de flujo permanente, entonces le puso un valor mucho más pequeñito, ¿cierto? Miren que aquí estamos hablando de 1/4, ¿cierto? Y son las mismas variables, entonces para estas mismas variables, el valor límite o el valor umbral, es decir, no, que una sea 1/4 de la otra, entonces de aquí sale la relación de 1/4 para poder definir si hay o no transporte de sedimento en suspensión. Y así como pasa en fondo, pasa en suspensión. Hay muchos criterios, diferentes criterios para efectos de poder calcular
esa condición de movilidad del sedimento en suspensión. ¿Listo? Obviamente, ¿cierto? Obviamente, lo que estamos pensando ahí son tamaños muy pequeñitos, ¿cierto? O sea, tamaños de arenas y de arenas para abajo, ¿cierto? Lo que esperamos es de arenas medias, arenas finas, hacia la izquierda, hacia el lado de los materiales coloidales. Las gravas no esperamos que se muevan en suspensión porque la componente gravitacional se la va a tragar de una. Entonces no vamos a tener posibilidad de que esos materiales se muevan en suspensión, ¿cierto? Ellos se moverán de fondo, arrastrándose, moviéndose con la turbulencia del flujo, pero no en suspensión, ¿cierto? No de forma continua, la gravita flotando dentro de la columna de fluido, porque así físicamente no funciona. Bueno, esto es para la velocidad de caída, ya ustedes tienen pues ecuaciones para esto. Vamos a abrir el ejercicio. A ver, ¿dónde tengo yo esto? Lo dejé por aquí hace un momentico. Gálenme un momento, yo busco el documento donde tenemos como el ejemplo para que lo miremos. Me confirman si ahí ya lo estamos viendo. Sí, profe, ahí estamos. Sí, listo. Entonces, en el documento que les compartí, como les decía, digamos que aquí hay como un desarrollo, pues, como de lo que pudiera ser lo que ustedes van a hacer en su trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que la primera parte tiene que ver más como con el tema del aforo y los parámetros de la resistencia al flujo. Entonces, me voy a concentrar como en los últimos dos de abajo, ¿cierto? Entonces, lo que nos piden es, bueno, si utilizamos el diagrama de Chill, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño crítico que el caudal diáforo puede poner en movimiento, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta de estabilidad, ¿cierto? Entonces, la pregunta de estabilidad es, ustedes van al lecho, hacen una caracterización, sacan su curva granulométrica, sacan unos percentiles característicos, sacan su de 16, de 50, de 84, listo, ya los tienen conocidos de la curva granulométrica. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y ese caudal que yo aforé, qué sedimento es capaz de mover, ¿cierto? Esa es como una condición de estabilidad del lecho en el momento del aforo, ¿cierto? En el momento del aforo. Dependiendo del problema que ustedes tengan, entonces digamos que si es un problema de un diseño de una sección, seguramente el caudal que ustedes van a trabajar no es el caudal de aforo, sino un caudal de diseño, un caudal de 50 años de periodo de retorno, un caudal de 100 años de periodo de retorno, es decir, una magnitud de caudal mucho más grande, una magnitud de caudal mucho más grande que va a tener una mayor velocidad de flujo, ¿cierto? Un caudal mucho más grande que va a tener una altura de flujo mucho más grande, ¿cierto? Mucho más grande a la que ustedes van en el momento del aforo, porque pues no nos vamos a meter a hacer aforos cuando tenemos una inundación. Entonces, nosotros iniciamos el análisis como con las condiciones del aforo para analizar esa movilidad, pero las podemos llevar, ¿cierto? La podemos llevar a los caudales grandes, ¿cierto? A los caudales de inundación, que son los que nos da la hidrología para poder seguir haciendo el análisis, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos preguntamos. Otra forma de plantear el análisis de estabilidad tiene que ver porque cuando uno va y aplica las fórmulas le dicen a uno, ahí hay movimiento, o sea, las condiciones de movilidad le dicen a uno, usted debería estar recogiendo sedimentos. Si usted mete el muestreador y no sale nada, ¿cierto? No se mueve absolutamente nada, pero como hemos hablado, hay otra serie de factores en campo, otra serie de condiciones particulares que no son tan ideales, bajo las cuales se derivaron las herramientas. Entonces uno empieza a mirar, bueno, a ver qué es lo que pasa en este lecho, que una condición de velocidad que me debería estar moviendo sedimentos muy pequeños, pues no me los está moviendo, ¿cierto? Esa es como la forma de empezar a analizar los resultados que uno va teniendo. Entonces me voy a bajar simplemente como para que miremos específicamente ya la herramienta, cómo la podemos trabajar. Listo. Entonces digamos que la granulometría, ¿cierto? Aquí tengo un material que dice un de 50 que vale 1.236 milímetros.
¿cierto? Entonces digamos que la caracterización del lecho me definió que este era el tamaño medio de la distribución granulométrica, listo. Yo voy a considerar que su densidad relativa es 265 y que la viscosidad cinemática del agua es 1 por 10 a la menos 6, listo, que sería la típica del agua. Con esta información, entonces, lo que hicimos fue venirnos a calcular el diasterisco, ¿cierto? Entonces, el diasterisco vale el de 50 multiplicado por la gravedad, por la densidad relativa menos 1, dividido la viscosidad cinemática del agua, y ese valor de diasterisco es 31.26, listo. Me voy para las ecuaciones de Van Ryn, ¿cierto? De esas que miramos ahorita, entonces decimos, bueno, si yo entro aquí con 31.26, entonces tendríamos que venir a entrar a este rango de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, de asterisco entre 20 y 150, ese es el 31.26. La curva de movilidad está definido por esta ecuación, entonces nos dice que el valor de parámetro de movilidad crítico, o sea, el eje Y del abaco de Childs vale 0.035, ¿listo? Bueno, no sé aquí qué iría a poner, entonces con este punto 0.35, ¿cierto? Que es todo lo que tengo en el eje vertical, entonces vengo y calculo el esfuerzo aplicado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo quiero calcular, entonces, ¿esto qué va a ser? 0.035 multiplicado por esto, eso es lo que tenemos acá, entonces, esa magnitud de esfuerzo, de parámetro de movilidad crítico, me está aplicando un esfuerzo de 0.7 pascales, ¿cierto? Entonces ahora cojo el 0.7 pascales, lo divido por 1000, le saco la raíz cuadrada y esta es la velocidad asterisco, la velocidad cortante, la velocidad de fricción, ¿listo? Entonces, en función del esfuerzo cortante aplicado, bueno, aquí de pronto es una cosa de notación, entonces hay que mirar si el esfuerzo cortante aplicado es mayor al esfuerzo crítico, ¿cierto? Es mayor al esfuerzo crítico de diseño. Y en función de eso, pues sabemos si el sedimento se está moviendo o el sedimento está estable, ¿cierto? Es una forma como porque sea mayor o menor. Entonces, yo aquí tengo que seguramente habría que revisarlo arriba cómo está. Entonces, si el esfuerzo aplicado es 1.71 y el esfuerzo crítico es 0.7, pues ese sedimento se está moviendo, ¿cierto? Porque el esfuerzo que le está aplicando el flujo al sedimento es de 1.71, pero que necesito para que se mueva es de 0.7. Entonces, aquí me estaría indicando que yo me estoy moviendo. Si lo hacemos dentro del abaco de Childs, ¿cierto? Si lo hacemos dentro del abaco de Childs, entonces estoy partiendo del 1.71, ¿cierto? Como esfuerzo aplicado. Este esfuerzo aplicado lo divido por la densidad, le saco la raíz cuadrada y me dice que la velocidad cortante es 0.041, ¿listo? El valor que yo les decía ahorita que en el gráfico era 0.06 es este 0.047, ¿cierto? Es el que hay por aquí. Este es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Por aquí estoy muy cercano al 0.05, ¿cierto? O midiéndolo pues sobre este eje. Entonces estoy 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Aquí más o menos con esta línea yo estoy viendo que esto se está estabilizando como en el 0.047, entonces por eso dijimos, yo voy a asumir que a partir de 0.047 los sedimentos se mueven. Entonces lo que tengo es el esfuerzo aplicado, el parámetro de movilidad vale 0.047, ¿cierto? A partir del cual se mueve. Con este 0.047 asumido, voy y miro cuál es el tamaño, ¿cierto? Despejo este tamaño, conociendo el esfuerzo aplicado. Entonces el que me dice, a ver, ese valor de diámetro es de 2.25. Como ya tengo el valor del diámetro, entonces vengo y reemplazo el diámetro en el número de Reynolds y hallo el número de Reynolds, que sería 92,9. Entonces, ahora hay que digo, bueno, si yo ya tengo el conocimiento del valor del Reynolds, yo podría despejar el de 50 del parámetro de Reynolds, ¿cierto? Entonces voy y miro el de 50 y me da 2.45, pero ese 2.45 es diferente de este. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el valor que yo supuse, pues no está bien y por lo tanto lo tengo que volver a recalcular, ¿listo? Entonces, recalculé y ya entonces el umbral crítico que me está diciendo, no es punto 0, se me olvidó aquí, 0.47, sino que es 0.043, ¿cierto? Entonces, como les decía, se genera como un procedimiento iterativo, ¿cierto? Porque yo tengo la variable tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, ¿listo? Aquí es muy normal, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo aquí es un problema que hay como en la notación de las variables, ¿cierto? Miren que yo cogí aquí como para que se viera más bonito este gráfico, pero este gráfico está poniendo una convención distinta, ¿cierto? No lo llama tau asterisco crítico, sino que lo está llamando
como este parámetro pi crítico, ¿cierto? Este phi crítico, ¿cierto? Entonces, la notación que utilizó Childs inicialmente era este parámetro phi, ¿cierto? Pero este parámetro que tenemos en el numerador es este parámetro que tenemos acá, es exactamente el mismo, que es que el esfuerzo cortante aplicado dividido el parámetro de estabilidad del sedimento que tenemos acá, ¿cierto? Si ustedes lo comparan ahora más tardecito con el abaco que tienen en la presentación, entonces este es el esfuerzo aplicado dividido el parámetro de estabilidad y ese es el parámetro de movilidad o el esfuerzo cortante crítico. ¿Listo? Ese es el que tenemos ahí. Y a partir de eso, pues ya hay muchas más posibilidades. Digamos que, bueno, este es el que ustedes están viendo ahora, ¿cierto? Entonces miren que aquí el autor lo está llamando tau asterisco, ¿cierto? Miren que aquí lo está utilizando como tau asterisco. Entonces, aquí trabajamos como para simplificarnos un poquitico con estas líneas que ustedes ven acá, ¿cierto? Ustedes ven aquí como unas lineecitas, que es como si fuera un eje paralelo de la variable de asterisco, ¿listo? Entonces, aquí por donde, ¿cómo lo trabajaríamos en este ábaco, ¿cierto? En este ábaco como tal, ¿cómo lo trabajaríamos? Entonces, voy a asumir el valor de 0.047, ¿cierto? Es el parámetro a partir del cual, ¿cierto? Este que tenemos aquí, a partir del cual hay movilidad de sedimentos, ¿listo? Entonces voy a asumir que vale 0.047, ya habíamos despejado arriba el parámetro del diámetro, entonces es 2.25. Con este 2.25 vengo y calculo el diámetro asterisco, ese es el valor de 135,6. Entonces este valor de 135,6 es el que voy a venir a buscar acá, en este eje horizontal, ¿cierto? Entonces aquí hay un problema y es que miren que son valores como muy grandes en escala logarítmica, aquí está el 1, aquí está el 100, aquí está el 1000, ¿cierto? Entonces ese 135,6 está como puesto a ojo, como por aquí, ¿cierto? Sería esta lineecita en azul que les acabo de poner, ¿cierto? Entonces, si este es el 100, este es el 200, entonces es más o menos por aquí puse el valor del 137,6. Con ese valor de 135,6, perdón, entonces ya lo que voy a buscar es cuál es el número de Reynolds. Entonces, yo entré con el 135,6, toqué la curva, miro en el eje horizontal, entonces si este es el 60, esto es 70, 80, hasta llegar al 100, entonces dije, aquí pues más o menos podría ser 60 y algo, entonces le puse 65, ¿cierto? A ojímetro. Y con ese valor de número de Reynolds, ¿cierto? Con ese valor de número de Reynolds y con el valor del parámetro de movilidad, entonces vuelvo y calculo el de 50. Entonces yo tenía un valor de 50 arriba, que era 2.25, y el abajo me está diciendo, o ese cálculo que hice me está diciendo, no es 2.25, debería ser 2.52. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y repito todo el procedimiento, ya no con 2.25, sino que vengo y lo reemplazo en la ecuación y me da 160,9, entonces voy y me muevo, ¿cierto? Entonces, 160,9, vengo, vuelvo y miro el número de Reynolds, y la idea es encontrar esa combinación de número de Reynolds y de parámetro de movilidad, de forma tal que el tamaño que yo encontré por la variable del eje X sea el mismo valor que el que encuentro por la variable del eje Y, ¿cierto? Que más o menos aquí parece que dio como este 2.45 por lo que estoy viendo. Bueno, aquí voy en 2.52, aquí llegué a 2.45, ¿cierto? Entonces es por iteración, ¿cierto? Es por iteración que yo voy afinando directamente como el numerito, ¿cierto? Entonces el propósito como tal de la herramienta, ¿cierto? Es, como les digo, poder identificar en función de qué parámetro de movilidad un sedimento que está en el fondo es capaz o no de moverse, ¿cierto? Básicamente esa es como la función del gráfico como tal. Bueno, que en esta parte, ¿qué habré hecho yo? Bueno, seguramente cambié las ecuaciones, ¿cierto? Para no hacerlo a ojímetro, entonces ya lo hicimos aquí directamente como calculando en las ecuaciones. A ver, miremos por allá al final cuánto da. 225.23, ¿cierto? Pareciera que el valor es este de 2.25. Pareciera que es como el que finalmente me dio para poder tener como la condición de equilibrio. ¿Listo? Pareciera que ese es como el que tenemos. Entonces, esa es como la idea, ¿cierto? Como poder tener, bien sea por el uso del gráfico como tal, o bien por el uso de las ecuaciones como para evitar,
la componente subjetiva de venir a leer en estos gráficos que tienen unas escalas un poquito complejas y obtener los valores que necesitamos para poder conocer las variables, ¿cierto? Porque ya ustedes se dan cuenta, el diámetro está aquí y el diámetro está acá, ¿cierto? Entonces yo no voy a poder despejar directamente, entonces me toca sobre el procedimiento iterativo, pues suponer un valor, calcular la condición de movilidad, irme a la otra variable, mirar si ese valor que yo supuse aquí es el valor que me está dando acá cuando lo despejo, y si no me da, pues lo voy recalculando, lo voy ajustando hasta llegar a un valor pues más estable, ¿cierto? En términos del cálculo numérico, ¿cierto? Que lo que yo supuse se parezca lo más que se pueda al valor supuesto. Y como les digo, entonces de esta curva para abajo, entonces estamos pensando que ahí no tenemos condición de movilidad, y lo que esté por encima, ¿cierto? La combinación de número de Reynolds y el parámetro de esfuerzo cortante dimensional superior a esta curva, pues eso es lo que se está moviendo, ¿cierto? Entonces esta es como la curva límite, ¿cierto? Lo que me define qué no se mueve de lo que sí se está moviendo. Entonces esa es como la necesidad de encontrar la parejita entre el número de Reynolds, el número de Reynolds de partícula y el parámetro cortante dimensional para poder definir si un sedimento se está moviendo o no. Y eso nos da la respuesta de si un lecho es estable ante una condición de aplicación de esfuerzo cortante o ante una aplicación de una velocidad de flujo, ¿cierto? Que como hemos hablado, pues son variables equivalentes para lo que queremos. Es la variable mecánica que me dice si algo se mueve o algo está quieto en función, pues, de los materiales que están en el lecho. Hipótesis fuerte, granulometría uniforme, ¿cierto? Esto está como pensado para condiciones granulométricas uniformes, entonces uno debería hacer el análisis en la práctica como para varios percentiles, ¿cierto? Tanto como para el tamaño medio como para materiales finos en función de la concentración o la proporción de los materiales finos con respecto a los gruesos, como para poder tener una cobertura más amplia de lo que estamos como considerando. ¿Listo? Bueno, no sé hasta ahí ¿qué alguna otra duda? La chica que me preguntaba al inicio de la clase, no sé si miramos lo que particularmente me estaba preguntando. Yo tenía la duda con respecto de dónde sale el esfuerzo cortante promedio. El 1.71 Pascal, ese. Este debe ser el gamma, la expresión para el esfuerzo cortante promedio es esta, ¿cierto? Es el peso específico por el radio hidráulico por la pendiente. Entonces, cuando haces el aforo, digamos que aquí está la sección, ¿cierto? Aquí hay una sección, entonces en esta sección tiene un radio hidráulico, ¿cierto? Entonces aquí hay un área completa, tienes el perímetro mojado y puedes calcular cuánto vale el radio hidráulico directamente, que es 349, ¿cierto? En este caso, pues como con los datos que tenemos aquí del aforo. Entonces, ese gamma de 9810 lo multiplicas por este valor de radio hidráulico y ese lo multiplicas por el valor de la pendiente, pues que es un dato que también se toma en campo. Yo no sé si aquí les puse ese diámetro, si esa pendiente no se las puse. Voy a mirarlo a ver. Entonces uno multiplicaría el gamma por el R por el S y ese es el valor que da el esfuerzo, ¿cierto? Que da el tau sub cero, que sería este de acá, pues, ¿cierto? O sea, el aplicado, el que el flujo le está aplicando al lecho. Ok. Y la otra pregunta es, ¿qué parámetro yo asumiría? Por ejemplo, el parámetro de Shell se asumió como 0.047. Sí. Ahí hay distintos criterios. Digamos que normalmente ese de 0.045 o 0.047, como les digo, es cuando uno piensa como en la condición de turbulencia, ¿cierto? O sea, uno se para por aquí en la curva y uno dice, bueno, ¿qué valor de esta curva me garantiza a mí que hay movimiento de sedimento? Entonces, si tú te vienes para esta zona de la curva, entonces tú ves que esto por aquí como que cambia. O sea, si yo me paro aquí, yo diría que a partir de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, como por aquí, si yo me paro aquí, sería como de aquí para arriba, 0.06, ¿sí o no? Porque este es el punto donde la curva toca el 0.6 acá. Pero si me paro por aquí, mira que aquí sería 0.03, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces la recomendación es ¿cuál? Váyase para la zona donde la curva es estable. Flujo turbulento. Listo, entonces flujo turbulento. ¿Y a partir de qué valor en régimen turbulento
te garantizaría que tienes movimiento. Entonces yo digo, bueno, de aquí para arriba, entonces de aquí para arriba es a partir del punto 0,47, ya hay diferentes autores que te dicen, a partir del 0,45, a partir del 0,47, ahorita veíamos el punto 0,6, ¿cierto? Entonces, lo más normal que tú puedes ver, bueno, también tiene otro fondo, unos señores que tienen un modelo que ustedes van a ver después, que es el modelo de Mayer, Peter y Müller, dijeron, no, para nosotros es punto 0,45 y se fueron con ese valor y con ese valor derivaron su ecuación, pero ustedes van a ver más adelante que en las funciones ese número uno lo puede poner, ¿cierto? Entonces es un valor a partir del cual yo digo, a partir de este valor yo espero que haya movilidad, pero es porque estoy pensando en el eje Y, qué valor me garantiza que voy a estar montado en esta zona de la curva, ¿cierto? Obviamente sin yo saberme el número de Reynolds, pero ¿qué es lo más normal para uno? Que uno esté por aquí, ¿cierto? Que uno esté en las condiciones de turbulencia completa. Entonces uno escoge el valor de 0,45. Que no es. El procedimiento, como lo vimos ahorita, se encarga de decirle que ese no es, ¿cierto? Porque entonces yo cojo el valor que yo supuse, toco la curva, vengo y leo el número de Reynolds y despejo lo que tenga que despejar. Y al recalcular me doy cuenta si lo que supuse al principio estaba bien o no estaba bien, ¿cierto? Pero la recomendación sería eso, un valor entre 0,45 y 0,06, porque es como el rango donde están estos punticos de por aquí. Y lo más normal es el que les digo, 0,45, 0,47 es como el que la mayoría de los modelos han considerado para valor límite, para considerar movilidad de sedimentos. Tiene que ver más ya como con un criterio práctico, digámoslo así, ¿cierto? Como que muchos autores, después de pensarlo mucho tiempo, dijeron, bueno, ese es un buen valor para poderlo poner. Ok. Pero es supuesto. Listo. Y tengo una duda, esas hipótesis que vemos de iniciación de movimiento también aplicaría para embalses. Pero cuando dices embalses o sea, ¿cómo estaría la condición del lecho en el embalse? O sea, digamos que esto sería para cualquier cosa, ¿cierto? Digamos que esto sería para cualquier cosa, solo que habría que pensar es si en el punto donde yo voy a analizar la iniciación de movimiento, qué tan fiel es como a las hipótesis iniciales de Childs, ¿cierto? Sobre todo en términos de ¿qué? El sedimento, ¿cierto? Porque digamos que en el sedimento, en el embalse como tal, dependiendo de la zona en la que estés, pues posiblemente vas a tener unos sedimentos más cohesivos, ¿cierto? Entonces, si es cohesivos, digamos que ya nada de esto te sirve, nada es nada, ¿cierto? O sea, porque este gráfico está pensado para tamaños de arenas en adelante, ¿cierto? O sea, las experimentaciones se hicieron con arenas y con gravas. Entonces, en el análisis no hay fuerzas cohesivas y por lo tanto ya no aplica, o sea, nada que ver, mejor dicho. O sea, si hay un sedimento cohesivo, esta herramienta no es la que habría que aplicar para analizar la condición de movilidad, ¿cierto? El otro punto importante aquí, recuerden, es como la condición del flujo uniforme y el régimen estacionario. O sea, yo necesito como caudal constante. En función de tener variaciones en el caudal, eso lo que genera es variaciones en la velocidad. Variaciones en la velocidad lo que genera es aceleraciones. O sea que eso es eso es un transitorio, eso es un no permanente. Definitivamente esto no es para eso tampoco, ¿cierto? O sea, esta herramienta, digamos que es como les decía en algún momento, es como el punto de partida, ¿cierto? Es como el punto de partida cuando uno tiene todo cuidado, que todos los sedimentos son iguales, que el caudal es uniforme. Cuando yo le empiezo a mover esas variables, pues ya la herramienta empieza a perder capacidad porque fue obtenida bajo algo mucho más controlado que lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Entonces, es una herramienta limitada, ¿cierto? Como les digo, o sea, hay artículos que le tiran durísimo a esta herramienta y dicen, no, uno no debería hacer análisis de estabilidad por Childs, pero cuando ya uno contrapregunta y dice, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces ahí no dicen nada, entonces uno se vuelve a hacerlo con Childs, ¿cierto? Así uno tenga muchas críticas respecto a las hipótesis, porque no tenemos, ante la complejidad de posibilidades que uno tiene de que me cambia el sedimento, que me cambia la cota del agua, que me cambia el caudal, nosotros necesitamos una línea de referencia, y la línea de referencia es la marca Childs, sin duda la marca Childs, así sea con hipótesis fuertes para ciertas condiciones, pero digamos que es como el punto de partida, que ya bajo ciertas singularidades, pues ya uno empezará como a analizar
no una condición, sino muchas condiciones, y el análisis comparativo de muchas condiciones, pues ya uno como que se ilustra mejor, ¿cierto? Básicamente esa es como la forma como uno va trabajando esto en la vida práctica. Listo, básicamente es así. Igual si denle la miradita a los datos, es posible que en alguna parte yo haya metido mal el dedo con las notaciones o con los números, entonces por eso sí denle una revisadita como a los cálculos, como haciéndolo conscientemente, que era lo que les decía esta semana, como con el ejercicio, como para que tengan trazabilidad de los números que están en el documento, y pues si hay alguno que esté malo, les agradezco como para poder corregir el ejemplito, pues, y que quede más pulido y más detallado, pero la idea pues es que si de alguna forma les sirva de referencia como para poder identificar cómo se maneja la herramienta y cómo se hacen los cálculos, ¿cierto? Es como el propósito del documento como tal. Listo. No, y la otra era que el parámetro cuando inicia el movimiento sería tau crítico mayor a tau sub 0 en la parte de arriba. Digamos que depende, o sea, si lo ves como la variable que tienes en el eje Y, ¿cierto? O sea, acuérdate, esta es esta misma, ¿listo? Ahí la notación no está tratando de engañar, pero esto es esto mismo. Entonces yo estoy diciendo, el eje vertical vale 0.047, ¿listo? Pero realmente esto que tú tienes acá, ¿cierto? Si nos vamos a la presentación, ¿qué es lo que tenemos en el eje vertical? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el parámetro? Esto es un gráfico entre una variable dimensional que es Reynolds, que el Reynolds vale esto, y esto es una variable dimensional, parámetro dimensional de estabilidad que vale esto, ¿cierto? Entonces, este parámetro de movilidad es que la relación del esfuerzo aplicado con otro esfuerzo, ¿cierto? Si esto es adimensional y el numerador es un esfuerzo, esto no tiene otra razón que ser un esfuerzo, y es como el esfuerzo resistente, ¿cierto? Mira que es básicamente una componente gravitacional, es el peso específico del sedimento menos el peso específico del agua multiplicado por el diámetro, ¿cierto? Entonces, esto es como un esfuerzo adimensional, ¿sí? Entonces, este es el aplicado y este es el crítico, ¿cierto? Entonces, mira que este no tiene unidades, este sí tiene unidades. Entonces, este está asociado a ¿qué? A la columna de fluido que tiene el flujo cuando está pasando encima del sedimento, ¿cierto? Que en este caso, pues dio 1.71 pascales, ¿listo? Básicamente esa es como la diferencia, ¿cierto? Que este es el aplicado por el lecho y este es el adimensional para esta condición de diámetro que tenemos acá. Es que yo estaba mencionando, era la parte de arriba. Si quieres, suba un poquitico. Por Ahí, aquí. en esa condición. Pero esa es la que les decía ahorita. O sea, aquí me tragué el T sub 6, ¿cierto? Porque yo lo que digo es estado sub 0, si el esfuerzo aplicado es mayor al crítico, hay movimiento, ¿cierto? Porque lo que yo necesito para mover el sedimento era 0.7 y el que estoy aplicando es 1.47. No, pues hace rato debería haber movimiento, ¿cierto? Porque tengo un exceso de esfuerzo. Eso es lo que estamos queriendo decir ahí. Sí, aquí lo voy a corregir. El esfuerzo aplicado es mayor que el esfuerzo crítico. Listo, esa es la lectura. Listo, gracias. Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna otra inquietud? Listo, entonces, bueno, dejamos ahí por hoy. Como les digo, háganle una revisioncita al documento. Profe, hay una pregunta de una compañera. Sí. Dice, profesor, una herramienta para ciertas condiciones. Uno debería hacer varias campañas de campo para poder tener una idea de la capacidad de transporte. Sí, pero recuerden que eso está acotado por el bolsillo, ¿cierto? O sea, porque entonces cuando vamos a las campañas de campo y queremos medir sedimento, entonces si yo voy una vez y yo quiero ir otra vez, listo, es volver a repetir el costo de los profesionales, del alquiler de equipo, del transporte, de todo lo que tiene asociado ir a campo y poder tener datos, pero sí, o sea, lo ideal, y aquí en adelante, o sea, esta es la punta del iceberg, como se dice, aquí en adelante es que ustedes van a ver la necesidad de medir, ¿cierto? Porque cuando ustedes aplican los modelos se van a dar cuenta pues que todos los modelos dan cosas súper diferentes, y lo que tratamos es como de encontrar cuál es el mejor modelo que se ajusta a las condiciones de campo, ¿cierto? Porque en últimas la variabilidad de los sedimentos que hay en el cauce, la condición hidráulica del cauce, su morfología, el régimen de caudales que maneja, las características propias pues de los sedimentos que hay en el fondo, o sea, todo eso
en todos los ríos es diferente, ¿cierto? Nosotros ahí tenemos un universo de posibilidades. Entonces lo que tratamos es de buscar cuál es el modelo que más se adecua. Y esto, como les digo, pues es la herramienta punto de partida, pero el análisis no se queda ahí, ¿cierto? Y medir es súper importante, pero medir cuesta. Entonces, si uno quisiera hacer muchas mediciones, pero ya las factibilidades técnicas de los proyectos pues le dicen a uno no, alcanzamos a hacer una medición o 3 mediciones o 5 mediciones, ya dependerá pues como del tipo de proyecto, la envergadura como para uno estar sugiriendo más mediciones, pero es un tema, digámoslo así, ya más de tipo económico, la ejecución de muchas medidas o de pocas medidas. Pero sí, obviamente uno quisiera tener siempre más datos, ¿cierto? En distintas condiciones de caudal, porque esto es de una naturaleza no lineal, ¿cierto? O sea, esto no es haciendo reglas de 3. Entonces es difícil poder tener esos datos de campo por los costos asociados que tienen las mediciones. Pero sí, es lo ideal, ¿cierto? Y digamos que nosotros, digámoslo así, quiero decir nosotros, el grupo de la Universidad Nacional, hemos siempre sido muy del procedimiento de medición, ¿cierto? De recomendarlo, porque es como la forma en la que tú realmente estás identificando cómo son las cosas en campo, ¿cierto? Porque pues en lo que tú calculas, sí hay muchas opciones y hay cosas muy distintas, todo. Entonces, muy bueno, ¿y con cuál me voy? Pues hay que ir a medir, ¿cierto? Ese es el parámetro para compararse, sin duda, ¿cierto? Con todos los problemas que tienen, por lo que les digo, que cuando ustedes van y calculan, y dicen, esto se debería estar moviendo, y uno va a campo y nada se mueve. Entonces, eso tiene esa dificultad, pero sí, hay que medir, necesariamente hay que medir. Bueno, gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces cualquier cosita me cuentan. Ya saben que la otra semana Adrián los va a acompañar en las clases. De momento, pues, como en el horario